Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 1 y nosotros les hablaremos sobre los sujetos del impuesto, el establecimiento permanente, las excepciones del establecimiento permanente y lo que todo contribuyente debe saber. Nuestro equipo está conformado por José Antonio Antón Mondragón, Saúl Morales Martínez, Néstor Fermín García Ávila y Cristian Yair Salcedo Olvera. Ley del impuesto sobre la renta. Sujetos al ISR. Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Número 1. Residentes en México. 2. Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y 3. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Artículo 2. Establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es un lugar de negocio ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera o una empresa natural sin residencia desarrolla toda o parte de su actividad, como centros administrativos, sucursales, oficinas, fábricas, talleres o minas. Artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Excepciones de establecimiento permanente. Fracción 1. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Fracción 2. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona. Fracción 3. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero. Fracción 4. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos o de otras actividades similares. Fracción 5. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país. Lo que todo contribuyente debe saber. En este tema trataremos sobre los elementos esenciales de los impuestos federales, que son el ISR, IVA, IEPS e ISAN. Pero en este caso únicamente hablaremos sobre el ISR. Pero primero debemos saber que el principio de legalidad o reserva de ley tributaria exige que todos los impuestos deben ser establecidos en ley. Sin embargo, no basta con que la ley determine los impuestos que deben de pagar los contribuyentes, sino que también es necesario que especifique claramente los elementos esenciales de cada uno de los impuestos que deben ser pagados. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados a través de sus representantes los que determinen las cargas fiscales que estos deben soportar, así como que también el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Conforme a lo anterior, los elementos esenciales que cabe resaltar son sujeto. Hay dos tipos, activos y pasivos. Los pasivos son las personas obligadas al pago del impuesto y que son los que realmente nos interesan. 2. Objeto. Acto, actividad o motivo del pago del impuesto. 3. Base. Cantidad sobre la que debe ser determinado el impuesto. 4. Tasa. Es el porcentaje que se aplica a la base para llegar al impuesto. 5. Época de pago. Este es el plazo o momento en el que debe ser pagado dicho impuesto. Ahora sí, los elementos esenciales del impuesto sobre la renta son sujetos. Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos. En el primer caso es que sean residentes en México respecto de los ingresos atribuibles a este sujeto en cualquiera que sea la ubicación de su fuente de riqueza. En segundo lugar están
los residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Y en tercer lugar se encuentran los residentes en el extranjero con una fuente de riqueza en territorio nacional. El segundo elemento esencial del impuesto sobre la renta es el objeto. Dicho objeto son los ingresos que perciben las personas físicas o morales en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio profesional subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y en general por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Tercer elemento, la base. La base del ISR es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objeto del impuesto menos las deducciones o cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. En este caso, el ISR no se paga sobre los ingresos brutos, sino que a estos ingresos percibidos por dichas personas se les restarán las deducciones autorizadas según sea el régimen en el que dichas personas se encuentren tributando. El cuarto elemento del impuesto sobre la renta es la tasa. La tasa del ISR para las personas morales es del 30%, mientras que las personas físicas pagan una tasa dependiendo del límite inferior en el que se ubique la base, que puede ir desde el 1.92% y puede alcanzar hasta el 35%. Como nota, podemos hacer una excepción sobre la tasa que se pagará de ISR. En este caso se trata sobre la obtención de ingresos por premios de lotería, rifas, sorteos y concursos, en donde la tasa es del 1% sobre el valor del premio. Y por último, el elemento esencial del ISR es la época de pago. El ISR, como todos sabemos, es un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio fiscal, o sea, un año. Pero esto no exime la responsabilidad a las personas que deben de hacer pagos provisionales, y estos se realizan a más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda dicho pago.